Nos ponemos de pie. En nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Secretario, la cuenta la vamos a ver el día de mañana. ¿Mañana? Sí. Presidente, Sí, bueno, corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales en cuanto al proceso de admisión escolar. Recordará la comisión que se había efectuado una citación para la semana anterior, que ya fracasó por falta de quórum. Así que esta es la primera sesión para la discusión de estas indicaciones. Para efectos de una mejor comprensión de las propuestas de modificaciones que se han efectuado, que son 43 por parte de diversos señoras y señores senadores, se distingue entre las indicaciones que son supresivas, sustitutivas o aditivas de la totalidad de un artículo o de un numeral y otras indicaciones que son solamente parciales, que están referidas a alguna parte de alguna propuesta. En consecuencia, presidente, si le parece, hay que tener pronunciamiento respecto a todas las indicaciones y seguir el orden numérico de las indicaciones. La primera indicación está en la página 3 del texto comparado, es la indicación de los senadores Latorre, del senador Quintana y del senador Vázquez. Todos plantean la misma indicación que tiene por objeto efectuar una modificación en la letra B del artículo 6º A quinques. El artículo 6º A quinques señala que para objeto de poder gozar de la subvención, los establecimientos no pueden someter la admisión de los y las estudiantes al proceso de selección correspondiente a las familias el derecho a optar por los proyectos educativos de su preferencia. Y luego el literal B dispone en lo pertinente que sus cursos se ajusten a los mínimos y máximos de alumnos por curso que en cada caso y para atender las exigencias pedagógicas señala el reglamento. Y luego agrega que el Ministerio de Educación podrá autorizar una matrícula que exceda los cupos máximos, cuando situaciones especiales derivadas de la necesidad ocasional lo aconsejen, y concluye en esta parte señalando que el número de alumnos matriculados en exceso no dará derecho a percibir subvención ni será tampoco considerado por los efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13. El texto aprobado en general por el Senado reemplazaba la frase en negrilla que dice el número de alumnos matriculados en exceso no dará derecho a percibir subvención por la frase que dice excepcionalmente sostenido tendrá derecho a percibir subvención hasta por 2 alumnos por sobrecapacidad máxima, la que se considerará para efecto de los cálculos a que se refiere el artículo 13, siempre que se hayan autorizado los sobrecupos por la autoridad competente. Reemplazaba esa frase. La indicación de los senadores no reemplaza la frase, sino que agrega este mismo contenido que he dado lectura a la norma, especificando en qué casos o cuándo procede entenderse o cuándo se entiende que hay esta posibilidad de que el Ministerio autorice una matrícula que exceda el número de cupos. Eso es la indicación que recordará el senador con la señora Proboste que concurrió a esa sesión. Algo analizamos en su momento respecto a este contenido que pareciera ser en una primera lectura como que reemplazaba al otro, agrega y por lo tanto lo que hace es especificar el contenido de este literal B. Esa es la indicación número 1, 2 y 3. Ofrezco la palabra. En votación. Es la 1, la de Latorre, Quintana y Velázquez. Y la indicación 1, 2 y 3. ¿Un americano? No tengo. Sí. Ofrecí la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, en general yo estoy de acuerdo con la indicación que se ha presentado por parte de los senadores Quintana y Velázquez, porque esta indicación
Mantiene el sentido de la indicación que permite el pago por sobre los 45, por sobre el alumno 45, y me parece que es un texto bastante más aclaratorio y por lo tanto, ya que todos habíamos aprobado la anterior, debiéramos también en esa misma línea, presidente, si le parece, aprobarla por unanimidad. Gracias, senadora. ¿En votación, entonces? El señor presidente pone entonces en votación las indicaciones ¿Cómo está? 1, 2 y 3. Son 3 indicaciones, pero es la misma, pero son 3 autores de indicaciones. Ah, ¿las presentaron individualmente? Sí. Ah, ya, perfecto. Yo pensé que eran uno solo. Sí. Senador Cast. Senador Castro. A favor. Senador Espinosa. En la 1. La página 3 del texto comparado, senador, las indicaciones 1, 2 y 3, que reiteran un contenido que ya se había aprobado en general, pero no de manera de sustituir la frase que está en negrilla, sino que para agregar y explicar de alguna manera el sentido de esa frase. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. ¿A favor? Resultado de la votación, 5 votos a favor, ninguno en contra. Aprobó. Quedan aprobadas las indicaciones 1, 2 y 3. A continuación, presidente, senadores, hay que ir a la página número 8. Ahí hay, en primer lugar, está la indicación 4 de la senadora Ensperger y del senador Macaya, que esta indicación está dirigida mucho antes, porque como son parcial, está dirigida a la letra A, con el objeto de eliminar la frase, en el primero, el proceso de admisión de la expresión las, de tal manera de solamente decir el proceso de admisión de los estudiantes y no hacer la distinción entre los y las estudiantes. ¿Se entiende? No, lo que pasa es que el artículo 7 bis dice el proceso de admisión de los y las estudiantes, y los senadores lo que quieren es que quede solamente que el proceso de admisión de los, y no hacer el distingo entre los y las. ¿Ofrezco la palabra? Indicación número 4. Senadora Proboste. Presidente, mire, en esta indicación, no me deja a mí de llamar la atención, sino no solo por el hecho de invisibilizar a las estudiantes, sino que además en nuestro ordenamiento jurídico tenemos en reiteradas oportunidades, no solo en las normas referidas a educación, Ley General de Educación, Ley de Inclusión, entre muchos otros cuerpos legales, tenemos la expresión de los y las, ¿ah? Los y las estudiantes, la ley de subvenciones inclusive, que pareciera ser una ley bastante más árida, que aborda solo los aspectos financieros también. En esta ley, le pediría que pudiera así también refrendar la propia Secretaría, utiliza la misma expresión, las y los estudiantes. Y es más, nosotros aprobamos la ley 21.302, que es la ley de protección especializada a la niñez y a la adolescencia, y en esa oportunidad, en más de 30 ocasiones, utilizamos la misma expresión, las y los niños, y por lo tanto, lo digo porque esto puede hacer sentido también, dado que fue una ley que se tramitó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Lo traigo a colación a raíz de este intento de invisibilización, pero más allá de eso, presidente, más allá de hacer esa advertencia, a mí me parece que esta expresión, mantenerla, es mantener lo que tiene hoy día nuestro orden jurídico y nuestros distintos cuerpos legales, incluidos los que se tramitaron en el gobierno de quienes hoy día son autores de esta indicación. Entonces, yo al menos voy a rechazar esta indicación. Ofrezco la palabra. Senador Espinosa. No, y presidente, si me permite, efectivamente, como ha hecho la senadora, no solamente en esta ley, sino que en muchas leyes se utilizan las y los, y en el caso de este proyecto, en la página 3, cuando se enumeran los requisitos para poder gozar de la subvención, una letra que está en la ley, que dice el aquinques, que no sometan la admisión de los y las estudiantes al proceso de selección. Correcto. Sí, yo creo que da más claridad tener los dos conceptos. ¿En votación? Señor presidente, pone en votación la indicación número 4. Senador Cast.
Senador Castro, A favor. senador Espinosa, En contra. senadora Proboste, En contra. presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos en contra, 1 a favor. Queda rechazada la indicación número 4. A continuación, en este mismo inciso primero del artículo 7º bis, también los senadores que he mencionado, la senadora Ensperger y el senador Macaya, proponen reemplazar dentro de la referencia a que la admisión de los estudiantes se haga conforme a ciertos principios, se elimina esos principios el de educación inclusiva. La Secretaría estima de que el contenido de esta indicación se aparte de las ideas matrices, porque la idea matriz del proyecto es establecer modificaciones para el sistema de admisión escolar y no modificar los principios en base a los cuales se hace este proceso. Por apartarse de ideas matrices, ese es el concepto de la Secretaría. El presidente, obviamente, Bien. y la comisión pueden revisar esta cuestión que se Ofrezco la palabra. Sí, no están los autores. Nosotros hemos tenido hartas diferencias en esta comisión y le hemos ido resolviendo en general. Está bien, pero me parece relevante porque la pregunta es que hacia dónde vamos discutiendo, digamos, porque plantear la supresión del principio de inclusividad en educación parece ser algo bien complejo de fondo y que está muy en el seno de una mirada de reversión de procesos que ha ido sufriendo la educación en el tiempo, que pueden tener espacios de ajuste y mejora todavía, sin duda, y creo que en eso hemos estado trabajando. Sin embargo, es como ir un poco más allá, ¿no? Entonces, claro, escucho la anterior, de donde se suprimen los y las, ahora se trata de suprimir la educación inclusiva. Entonces, la pregunta es ¿hacia dónde va la discusión? Lo quiero llamar la atención porque luego la discusión va a seguir desarrollándose en este debate. Y puede ser que el tono termine alcanzando niveles que sean realmente regresiones significativas de lo que se ha ido construyendo en el sistema educativo y perdamos de vista lo que nos propusimos colectivamente hacer, que en definitiva era buscar espacios de mejora optimización para que tuviésemos un sistema de admisión mucho más alineado con los intereses de la familia, sin suprimir la visión de las escuelas, sin que se perdiera la identidad de los proyectos educativos. Entonces, solo quiero advertirlo, presidente, yo sé que no me corresponde ir más allá porque ustedes son los senadores, ustedes soberanamente van a resolver lo que tengan que resolver, pero quiero manifestar como ministro de Educación mi preocupación respecto a lo que uno empieza a percibir, comienza a discutirse. Eso, presidente. Gracias, ministro. Senador Kass. No, yo simplemente encuentro muy legítimo que los senadores planteen en cualquier ley lo que quieran plantear. Yo simplemente creo que nosotros hemos venido con un foco tal vez en otra materia y creo que cada senador es libre de votar a favor o en contra de cada una de las materias que los otros senadores hayan querido incluir, aunque no hayan sido parte de esta discusión, digo yo. Así que yo por lo menos creo que aquí estamos avanzando en temas que son bien relevantes y en la otra materia, por ejemplo, acá acabamos de tener una votación distinta. Y no creo que vayamos a cambiar el tono tampoco del debate, ni mucho menos. Así que solo para darle tranquilidad al ministro de que... No, por lo mismo, yo no gastaría tanto tiempo en estas discusiones, porque en el fondo creo que tenemos que abocarnos a las otras. Está en la página. Exactamente, coincido con usted, senador Kass, yo con el respeto que me merecen mis colegas de bancada, vamos a seguir lo que nos indica la Secretaría, por lo tanto inadmisible, y pasamos a la número 6. La indicación 6 también, presidente y senadores y senadora, de los senadores Ensperger y Macaya, tiene por objeto modificar el inciso segundo de este artículo 7º bis, en el sentido de agregar a continuación del inciso que establece que el proceso comprende un proceso de una etapa de postulación y otra de admisión propiamente tal, agregan que esas dos etapas que tiene este proceso de ingreso, de admisión a los establecimientos educacionales, será sin perjuicio del procedimiento especial de admisión consagrado en el artículo 7º quinques de la presente ley. El artículo 7º quinques de la presente ley está a partir de la página
31 del texto comparado, y ahí establece la posibilidad que el Ministerio excepcionalmente autorice procedimientos especiales de admisión. Entonces, lo que quiere decir esta indicación es que el proceso general es sin perjuicio de los procedimientos especiales que pueda autorizar el Ministerio. Ofrezco la palabra. No tiene... Igual Es como ratificar lo que está escrito más adelante. Pero hubiera sido súper importante que los autores de las indicaciones hubieran venido a defender sus indicaciones. Ofrezco la palabra. ¿En votación? Señor presidente, pone en votación la indicación número 6. La 5 había sido declarada inadmisible. Es que no lo ve. La indicación número 6 en votación. Senador Cast. A favor. Senador Castro. Abstención. Senador Espinosa. Senadora Proboste. Presidente. A favor. A favor. Presidente, se produjo... no, hay que... Sí, hay dos abstenciones que dejan... se dice que inciden la votación, es decir, que dejan la propuesta sin resolución, corresponde repetir la votación. ¿Se repite la votación? Segunda... Como dice el senador Espinosa, sería muy importante que los autores estuvieran acá para entender cuál es el sentido, porque la verdad no tiene, nuestra opinión no tiene mucho sentido si esto ya está en la página 31, en el artículo 7º quinques. Entonces... Sí, bueno, presidente, en todo caso, te voy a hacer presente a los integrantes de la comisión de que si los votos de abstención se mantienen, esos votos se van a sumar a los votos que están a favor de aprobar la indicación. Se repite la votación. Senador Cast. Senador Castro. Mantiene la abstención. Senador Espinosa. Abstención. Senadora Proboste. Presidente. A favor. Bueno, hay 3 votos de abstención en esta oportunidad. Ellos se suman al voto, así que reglamentariamente esta indicación va a quedar aprobada unánimemente. Sí, porque en el fondo los 2 votos que están por aprobar o rechazar, hay 2 que están por aprobar. Si usted hubiera votado rechazando, igual se hubieran sumado los 2 votos, pero hubiera sido 4-1. Claro, pero eso ya, eso ya no pasó ya. Así que reglamentariamente se aprueba Aprobado. Sigamos. por la unanimidad. ¿La 7? La indicación 7, también de la señora Speger y Macaya, tiene por objeto, en este mismo artículo 7º bis, reemplazar la frase que está en negrilla. Esta frase se refiere a la etapa de postulación que se realiza directamente en los establecimientos, y luego agrega el artículo que por consiguiente se prohíbe que estas constituyan, se refiere a las entrevistas, se prohíbe que las entrevistas constituyen una exigencia o requisito dentro de la etapa de postulación, se prohíbe la exigencia de pruebas de admisión de cualquier tipo u otro antecedente vinculado a su desempeño académico, condición socioeconómico familiar, así como cualquier otro por postulación. Acá lo que se propone reemplazar es por consiguiente, esta norma no fue objeto de cambio en la discusión en general. Acá la indicación va dirigida directamente a la norma vigente. Y lo que se trata de hacer es reemplazar esa frase por una nueva frase en que, en definitiva, se elimina aquello referido a que que se prohíba que las entrevistas sean una exigencia o requisito dentro de la etapa de postulación. Y se deja solamente aquello que se prohíbe la exigencia de cualquier antecedente vinculado a la condición socioeconómica, familiar, religiosa, así como aquellos que implican una discriminación arbitraria, y se prohíbe más el cobre. De tal manera que en relación con la normativa vigente se podrían, en primer lugar, las entrevistas no tendrían esta limitante, y además se permitiría la realización de pruebas de admisión de cualquier tipo, porque eso ya no queda en la propuesta que han efectuado los senadores. No sé si se entendió la propuesta. Se mantiene la posibilidad, en relación a lo vigente hoy día, primero, las entrevistas no tienen esta limitante de ser exigencia o requisito de postulación.
Y lo fundamental es que se pueden hacer pruebas de admisión de cualquier tipo. Eso es lo fundamental en cuanto a la propuesta que hace, porque en la limitante que establecen los senadores Negrilla o Macaya no está considerado aquello de que se puedan hacer pruebas de admisión. Presidente. Ofrezco la palabra. Presidente, mire, lo que se desprende de la indicación de la senadora Ebensberger y el senador Macaya es que finalmente lo que hace su indicación es que establece el grado de exigencia a la entrevista y establece, y en la práctica esto lo discutimos bastante en la comisión, en la discusión en general de este proyecto de ley. Me recuerdo además, presidente, que usted planteaba esta idea de que se establecieran mecanismos de verificación, que se mostrara el establecimiento, que se podían hacer de manera virtual, pero al establecer esta exigencia, primero tiene dos complicaciones. Una complicación pensando en los establecimientos de educación que tienen una alta demanda, en que no van a tener en la práctica espacio para poder procesar, acoger todas esas entrevistas. Pero en segundo lugar, desde la perspectiva de las propias familias, uno se pregunta qué es lo que pasa con aquellas familias que no tienen ninguna posibilidad laboral de ausentarse de su espacio de trabajo para poder concurrir a estas entrevistas, o qué pasa con aquellas personas que hoy día tienen que realizar labores de cuidado y que tampoco pueden ausentarse. Por eso nos parecía que la redacción que nosotros teníamos anteriormente, en que esto se pudiese hacer de manera virtual, etcétera, tenía un alcance distinto. Y por otra parte, la prohibición que se elimina, la otra prohibición que se elimina es la de exigir estas pruebas de admisión o antecedentes académicos. Nos parece que abre un espacio a la segregación. En el sistema escolar puede haber selección por desempeño académico, pero esto está restringido, lo vimos recién en la página 31, en el séptimo quinqués, a los establecimientos que son de alta exigencia académica, que tienen, lo acabamos de ver. Entonces, a mí me parece que esta indicación, al menos yo, presidente, voy a rechazarla. Sí, esta indicación va en el sentido de los establecimientos con alta especialización temprana. El objetivo no era para todo el sistema, como está redactado está para todo el sistema. Entonces, no sé si ahí se pudiese corregir y dejarlo solamente para los de especialización temprana, que eso sí amerita que tengan una prueba porque hay que ver condiciones, no es... cuando son música, algo artístico que amerita tener una prueba antes. ¿Ministro? O sea, creo que lo que usted acaba de precisar cambia toda la discusión. Por lo tanto, yo me debería hacer algo que hemos hecho en otras ocasiones, que es dejar pendiente este artículo a la espera de que efectivamente haya una adecuación en la dirección de lo que usted plantea, porque efectivamente, tal como usted lo dice, se estaría estableciendo la prueba. O lo otro es que nos comprometamos o presentemos nosotros otra indicación para hacer lo que usted... O sea, lo que quiero decir es que efectivamente los establecimientos con especialización temprana tienen mecanismos de admisión, nos aleja de la práctica habitual, pero esto que está acá es la apertura a un espacio demasiado amplio de discrecionalidad en la que incluso nosotros como Ejecutivo consideramos que de proceder así incluso podría llegar a ser inconstitucional, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que no es trivial cómo resolvemos este intríngulis. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo solo quería comentar dos cosas. Lo primero es que puedo entender lo que se acaba de plantear en última instancia con respecto a la especialización temprana, pero creo que de incluirse esa materia se incluye en otro artículo con una especificidad distinta y de aquí no puede haber nada de aquello porque uno lee acá, no está especificado para la especialización temprana, está especificado para todos, pero además
yo quiero decir es que es tener una interpretación de muy buena voluntad decir que era solo para la especificación temprana, porque aquí estaba puesto para poder hacer pruebas de rendimiento, o sea, entrevistas y además exámenes de rendimiento, etcétera. O sea, volver a un sistema en donde lo único que se prohibía era que no hubiera discriminación por situación familiar de las familias, valga la redundancia, o el nivel socioeconómico, pero finalmente se le podían pedir varios otros antecedentes. Entonces, yo creo que, si usted me permite, presidente, creo que una cosa es poder rechazar esta indicación y otra cosa es incluir la intencionalidad en el ámbito de la especialización temprana, pero en una nueva formulación, y eso quedar efectivamente pendiente a un artículo pertinente, digamos, porque no es este que está en las reglas generales. Bien, ofrezco la palabra. Lo que pasa es que, si me permite, presidente, en la página 31, en el artículo 7º quinques, está la norma que regula todo el proceso de admisión de las escuelas de especialización temprana. Entonces, la verdad, colocar en el proceso general de admisión normas referidas a ese proceso no tiene mayor sentido. Entonces, creo que es mejor acá mantener la norma como está vigente y, si se quiere hacer alguna precisión en el 7º quinques en cuanto a algún tipo de prueba, hacerlo en esa parte, pero no incorporarlo en esta norma. Que hay indicación también de los senadores Pérez y Macaya en el 7º quinques. En el 7º quinquenio. Ahí lo podemos modificar. Bien. ¿En votación entonces? Señor presidente. Presidente, siguiendo el consejo del secretario, ¿esto se rechaza entonces? Para la discusión hacerla Claro, por general. ¿Sí? en votación, señor presidente. ¿Unánime entonces? ¿Se les parece? Entonces se rechaza 5-0 la indicación número 7. A continuación, presidente, están las indicaciones 8, 9, 10 y 11, que son de los senadores Espinosa, del senador Latorre, del senador Quintana y del senador Velázquez. Esta indicación está referida a lo que se agregó durante la discusión en general, que se refiere a los encuentros públicos de información que pueden desarrollar los establecimientos educacionales, más bien dicho, ciertas características que tendrían estos encuentros y los efectos que tendrían estos encuentros, porque eso ya es norma vigente en la ley actual. Y respecto de eso, básicamente la indicación de los senadores tiene por objeto definir que la asistencia a dichos encuentros no sea requisito ni para la admisión del estudiante, ni tampoco tenga consecuencias en dicho proceso. Fruto de una larga discusión, lo recordarán los senadores de la comisión, se llegó a la conclusión de que no sea requisito, pero sí que pudiera tener consecuencias para los efectos del proceso. Y acá lo que tratan de hacer, esta indicación que se presentó en su momento, que no tuviera ningún tipo de efecto, y ellos tratan de reponer esa lógica que no sea ni requisito ni tuviera efectos en el proceso respectivo. Esas son las indicaciones 8, 9, 10 y 11. Ofrezco la palabra. Senadora Proboste. Presidente, mire, durante la discusión anterior a este proyecto, porque recordemos que todos nosotros esperábamos que este proyecto ya a esta altura se estuviese discutiendo con discusión inmediata en la Cámara de Diputados y no aquí en este debate que nos retrotrae a las discusiones muy anteriores. Pero nosotros discutimos largamente la importancia de la adhesión al proyecto educativo y que la adhesión al proyecto educativo tenía que expresarse en las etapas previas y que es fundamental. Y por eso que además señalamos, y por eso que estábamos tan contrariados con la indicación anterior, que aquí había que generar una serie de encuentros distintos, diversos, que se hicieran cargo, además de las características diversas de las familias que por motivos de trabajo no pueden ir en horario laboral, de las familias que tienen que estar a cargo del cuidado, que a lo mejor lo pueden hacer de manera remota, pero sí que era importante establecer la adhesión al proyecto educativo y que esa adhesión al proyecto educativo se hacía con la visita previa, conociendo cuál era el proyecto educativo de un determinado establecimiento educacional, porque además eso es lo que finalmente determina este grado de conocimiento más a cabalidad de la institución educativa, y conociendo
cada padre, cada madre o cada adulto responsable de la crianza si es que su estudiante adscribía a esa forma. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en un colegio que tiene una vocación cristiana. Nadie después de conocer el proyecto educativo podría esgrimir en que no quiere que su hijo vaya a clases de religión, porque conoció el proyecto educativo, o proyectos educativos que a lo mejor son bastante más especiales desde el punto de vista de la libertad. Cuando se le dice, miren, en este colegio los niños no usan uniforme, después la familia no podrá estar exigiendo que quiere que su hijo vaya con uniforme. Es una serie de situaciones que esta indicación es contraria a lo que el Ejecutivo planteó en la discusión anterior, que era la adhesión al proyecto educativo. Entonces yo me quedo con la versión del Ejecutivo, presidente, que discutimos anteriormente. Gracias, senadora Borot. Ofrezco la palabra. Lamentablemente no están los autores tampoco para defenderla. ¿En votación? Mismo trato. Eso es mejor, pero si mire, todos los que no están aquí son... Si les parece... el acuerdo anterior. Ya. ¿En votación, secretario? Señor presidente, pone en votación las indicaciones 8, 9, 10 y 11. Senador Cast. Senador Castro. Senador Espinosa. Senadora Proboste. Presidente. En contra. Resultado de la votación: 3 votos por el rechazo a las indicaciones, 1 voto a favor y 1 voto y una abstención. Quedan en consecuencia rechazadas estas 4 indicaciones. Luego, en la página 14 y siguientes, hay 2 grupos de indicaciones, podríamos decir. Lo que pasa es que estas están referidas al artículo 7º ter, que establece los criterios que se pueden utilizar para priorizar las postulaciones. Recordarán que la comisión estableció 3 criterios obligatorios y después estableció 11 otros criterios. 10, ¿sí? 10, los voluntarios, exactamente. Bueno, primero están las indicaciones de los senadores que ha nombrado el senador Latorre, el senador Quintana y el senador Vázquez, la 12, la 13 y la 14, Velázquez, que ahí lo que hacen ellos es efectuar modificaciones a estos criterios de selección establecidos por la comisión. Si usted ve en la página 15, se reemplaza la letra A, que era el hecho de que postulan o que se encuentren matriculados en el mismo establecimiento hermanas o hermanos, hijas o hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ellos mantienen básicamente lo mismo y luego agregan a continuación del literal A 1B, que es el hecho de tratarse de un estudiante que tenga alguna discapacidad visual, auditiva, motora que afecte su capacidad para desplazarse hacia y en el establecimiento educacional. Este criterio será aplicable siempre que se postule a establecimientos educacionales con programas de integración escolar y que cuenten con las facilidades y el apoyo necesario para estos estudiantes. Que eso, claro, eso se colocó como criterio voluntario en el proyecto aprobado en general por la comisión. Este que es obligatorio. Quiere hacerlo con obligatorio. La propuesta es que sea obligatorio. Algo que la comisión aprobó en su momento y la sala aprobó en su momento como voluntario. Luego, si le parece, presidente, desarrollo toda la indicación de los senadores, sí. Luego, mantienen la incorporación del 50% de estudiantes prioritarios, eso lo mantienen tal cual está. No consideran en esta indicación la condición. No, reemplazan, no. Yo entiendo que la letra C, en la fórmula que está propuesta la indicación, la mantienen, la condición de hija o hija, porque ellos han ido reemplazando los literales. Y en la C no hay propuesta de cambio. No es un reemplazo de todo lo que estaba como artículo 7º, todas las modificaciones. En la condición de hija o hija se estaría... sí, no, claro, en los términos vigentes, obviamente. No sé si me entienden la lógica, porque es como, es como está en la texto aprobado. ¿Deja lo que está en la primera columna? Deja el texto aprobado, la ley vigente.
No la ley vigente. Claro, porque de ellos parte en la 14 y termina en la 26. esta indicación de ellos termina exactamente, senador. Sí. Claro, que lo que pasa es que hacen una nueva regulación del séptimo TER, completo. Y en el caso del séptimo TER, ellos van haciendo, en algunos casos, reemplazando lo que aprobó el Senado, por ejemplo, reemplazaron la letra A, luego agregaron una letra B a continuación de la A, después cambian la C, pero en la que está en la C de la ley vigente no hacen cambio, pero no es una indicación, insisto, que reemplaza el séptimo TER. Por lo tanto, se entiende que eso queda vigente. Va modificando. Y lo que no modifica queda como está. Exactamente, eso es lo que estoy tratando de explicar. Por ejemplo, luego, en la letra D, a la circunstancia de tratarse de un estudiante que se esté revinculando al sistema educativo. Acláreme, por favor, ratifique, reconozca mi... Luego, en la letra E, si aplicados los criterios señalados en el inciso anterior, aún existieren vacantes disponibles en el establecimiento educacional respectivo. Claro, que en el texto original era lo que está diciendo el senador, el ministro, de que en el texto original ellos no habían establecido una modificación. El texto vigente con algunas modificaciones. Sí, exactamente. Entonces, la técnica que usamos, el efecto que tiene es volver al texto que presentó el Ejecutivo en la indicación original. Exactamente, ese es el efecto. ¿Prefieren el texto original? No, eso es lo que están haciendo, estoy diciendo lo que están haciendo. No, la indicación lo que hace, Yo prefiero el acuerdo. lo que hace presidente y senadores, lo que hacen estas indicaciones a través de modificaciones puntuales al texto aprobado en general por la comisión, que fue aprobado en general y en particular por la comisión, y al texto aprobado en general por la sala, a través de modificaciones puntuales, lo que hacen es retrotraerse estos senadores a la propuesta que había planteado el Ejecutivo en su momento como indicación, que al final no fue el acuerdo de la comisión. El acuerdo de la comisión es lo que aparece aprobado en general por la sala, la segunda columna. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad, o sea, y lo otro, presidente, que se presente, es que a su vez los senadores Enspeger y Macaya proponen hacer cambios puntuales a la... En la 16. Exactamente. Porque hay otra del senador Espinosa, la 15. Exactamente. Entonces, Esa también es otro cambio puntual. exactamente. Y dentro de eso también está, presidente, su indicación la 17. La 17 que plantea que en la página 18 del texto comparado, No, que hay... La 15 del senador Espinosa está en la 26. Ah, sí, esa es la 15. Pero antes de eso, están las indicaciones que yo he dado cuenta, presidente. ¿Sí? Está la indicación 16. Sigamos el orden, porque Bueno, si no- está bien. Como decía el presidente, en la página 26 está la indicación número 15 del senador Espinosa, que tiene por objeto, en el inciso tercero del artículo tercero, reemplazar el literal A. Pero resolvamos la 12, 13, 14. Bueno, Y después vamos al... perfecto. Los dos son en el TER, porque el senador Espinosa... Y los dos son en el séptimo TER. también en el TER. Tanto la indicación 12, 13 y 14, la 15, como la 16 y la 17, presidente, todas esas indicaciones están referidas al artículo séptimo TER. TER. Exactamente. Esas son las 5 indicaciones que están en eso. Pero votemos las Por- que, están, las vamos que por son partes. iguales, la 12, 13 y 14. Exactamente. Entonces el presidente pone en votación las indicaciones En votación. 12, 13 y 14. Senador Cast. En contra. Senador Castro. En contra. Senadora Espinosa. En contra. Senadora Proboste. Presidente, yo antes le había consultado al Ejecutivo si prefería que volviéramos al texto original, que es la base de esta indicación, o al acuerdo, y el Ejecutivo señala que el acuerdo, por lo tanto voto en contra de esta indicación. Presidente. En contra. Resultado de la votación para estas 3 indicaciones: 5 votos por su rechazo, ninguno a favor. Quedan rechazadas las indicaciones 12, 13 y 14. A continuación,
Está la indicación 15 del senador Espinosa, está esto en la página 26, que él propone reemplazar la letra A del artículo 7º ter, existencia de hermanas o hermanas que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento, el texto aprobado en general, y luego está el texto aprobado por la sala, que es lo que es ley, el hecho de que postulen, que ahí están todos los casos. El senador Espinosa acá propone dos cambios. En primer lugar, en la letra A, es igual, sí, mantiene el hecho que postulen todos los hermanos, hermanas, etcétera. Y luego agrega una letra B que dice el hecho de tratarse de una o un estudiante que tenga alguna discapacidad visual, lo mismo que había propuesto los senadores Latorre, Quintana y Velázquez, que era pasar a criterio obligatorio, algo que en el acuerdo de la comisión en su momento quedó como uno de los criterios voluntarios de priorización. Eso es básicamente la indicación 15. Presidente, en base a lo que se acordó, debería tomarse la misma decisión por la comisión, en base a lo que se acordó por las indicaciones 12, 13 y 14, que se rechazaron todas esas indicaciones. Salvo el senador Espinosa prefiera retirarla. A ver, ofrezco la palabra. Lo que pasa es que la indicación 15, la suya, es la misma que las 12, las 13 y 14, en esas dos primeras letras, en la A y la B, en esas dos primeras letras. Y acá un poco entendió la Secretaría que el criterio de la Comisión fue, en esta materia, volver al acuerdo que significó la aprobación. Claro, volver al acuerdo que, en el fondo, en esta materia, en el 7º ter, lo que fue la lógica del acuerdo que fue en su momento Sí. optado por la Comisión, que fue lo que refrendó en su momento la senadora Sí. Provost. Pero en esto quiero hacer un punto yo, presidente. Senadora Proboste. Sí, en esto yo quiero hacer un punto porque la preocupación que expresa acá el senador Espinosa tiene un solo propósito, a diferencia de los anteriores, que eran que metía a todos los requisitos. Aquí lo hace con un foco en los temas de necesidades educativas especiales, con discapacidad. Y hay algo bien relevante que se plantea en esta indicación y que además se escucha permanentemente en las unidades educativas, y dice que estos establecimientos cuenten con los medios para responder a sus necesidades educativas especiales. Entonces, a mí me parece que este es un punto muy relevante, porque si no, nos estamos haciendo trampa en solitario de que un niño con una discapacidad, y como se expresa aquí, por ejemplo, con una discapacidad visual, pero si en esa escuela no hay ninguna posibilidad de tener un sistema braille, ese estudiante no va a avanzar en su trayectoria educativa. Entonces, a mí me parece que tiene una distinción y yo al menos voy a votar a favor de esta indicación. Senador Espinosa. A los colegas manifestarles, ¿no es cierto?, que lo que dice la senadora Yanna Proboste guarda estricta relación, obviamente, con los avances que el propio país ha experimentado en esta materia, en otro tipo de iniciativas legales, no solamente vinculantes al tema educacional. Pero aquí yo agrego, en esta indicación, un criterio en donde, como muy bien lo dice la senadora, dice que este criterio solo será aplicable cuando se postule, o siempre que se postule, establecimientos educacionales con programas de integración escolar. O sea que no es a la generalidad, y por lo tanto yo creo que es bastante atingente para avanzar en esta materia. Gracias, senador Espinosa. Yo quisiera consultarle al Ejecutivo de esta manera, porque durante la discusión del proyecto salió a la luz que, por ejemplo, habían establecimientos que tenían su foco efectivamente en niños con problemas visuales o auditivos, ¿ya? Y que con el sistema actual, en el fondo, no podían hacer, no le llegaban esos alumnos. Mi pregunta es, ¿con esta indicación se lograría ese objetivo o queda mejor si es en los criterios voluntarios donde los establecimientos que tienen esa especialización pueden dejarlo como número uno en el sistema de postulación, de admisión? Eso. Gracias, senador Espinosa. O sea, a nuestro juicio, en ambas, sí, pero principalmente acá, porque se le da la posibilidad a la familia de que puedan también ir eligiendo la educación de sus hijos. Además, recuerden que nosotros en la discusión del proyecto establecimos también la necesidad o la obligación más bien de informarle
las características de los estudiantes a los establecimientos educacionales. Por lo tanto, esto se hace también coherente con esa decisión que habíamos tomado también, bueno, hay que ratificarlo ahora en la discusión en particular que estamos haciendo de nuevo, pero que ya habíamos acordado, ¿no? Es decir, que los establecimientos conozcan no solamente este tipo de necesidades educativas especiales, todas. La pregunta, ministro, es ¿dónde queda mejor el criterio? ¿En los obligatorios o en los voluntarios, mirando desde el punto de vista del establecimiento y del alumno? Porque el alumno que tiene problemas visuales, de la manera que funciona el algoritmo, ¿dónde lo va a clasificar de mejor manera para que efectivamente ese alumno que tiene dificultades visuales quede en este establecimiento que tiene la especialización en ese sistema de aprendizaje? Eso, No sé si puedo hacer- Senadora Proboste. No, porque así me aclara también a mí, ministro. Porque así me puede aclarar. Lo que ocurre es que cuando tenemos un criterio voluntario, el criterio voluntario sirve para desempatar. En el caso de que tengamos un empate arriba en los criterios obligatorios. Entiendo yo, así funciona el sistema. Sería bueno si el ministro nos puede aclarar esto. Pero, entonces, que en el caso de un estudiante con una discapacidad, que no sea para el desempate. Entonces, si no, a mí me parece importante que lo trae esta indicación, lo trae un criterio obligatorio, y eso creo que lo pone en un estatus distinto desde el punto de vista de favorecer también la inclusión educativa de estudiantes con algún tipo de discapacidad. presidente. Ministro. Sí, exactamente, iba en esa misma dirección. Por eso dije que ambas podrían resolver el problema. Sin embargo, el hecho de que esté como criterio obligatorio permite que las familias puedan elegir ex ante la educación de sus hijos y no como un elemento de desempate posterior. Por otro lado, esto se refuerza, reiterándolo como lo decía antes, se refuerza con lo que ya habíamos acordado respecto a la información a los sostenedores respecto a las características de sus estudiantes. Por lo tanto, a nosotros no nos parece mal que quede como criterio obligatorio o en la parte donde están los criterios obligatorios. No nos parece nada de mal, al revés. O sea, comparto con usted entonces, ministro, que es mejor que quede dentro de los obligatorios. Bien, o sea, tendríamos que votar a favor. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? Sí, presidente. ¿Y dónde queda la preocupación de la calidad de la educación para el niño? Porque si vamos a obligar a un colegio, ¿cierto? O sea, como criterio vamos a obligar al colegio, ¿cierto? Entonces yo entiendo que estaríamos obligando al colegio a aceptar sin considerar la calidad. No. No. Ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Solo para precisarlo, no se está obligando al colegio ni a nadie, sino que se está estableciendo como un criterio, que recuerden que teníamos dos grupos de criterios, los obligatorios y los voluntarios. Se incorpora como un criterio, como características dentro de los grupos obligatorios, lo que permitiría que la persona cuando postule al establecimiento educacional, que tiene que tener integración. Claro, que debe tener integración, que tiene ciertas características, efectivamente tengan esa priorización. Entonces, nadie está obligando a los establecimientos educacionales a recibir estudiantes de esas características, ni a la gente a postular esos colegios, sino que más bien es una preferencia en el marco de la preferencia de la familia, ¿no? O sea, cuando las familias deciden llevar a un niño a un establecimiento educacional con determinadas características, ¿ya? Es simplemente eso. 5 establecimientos que tengan integración, el papá va a definir cuál de esos 5 postula en definitiva. ¿Cuál será mejor? Correcto. Eso. Bien. ¿En votación? Señor presidente, pone en votación la indicación que la Secretaría entiende que lo que se está básicamente resolviendo en cuanto a... El senador Espinosa, senador Castro. Sí, senador Castro. A favor. Senador Espinosa. A favor. A dar un voto a la Espinosa. Presidente, el A senador favor, Proboste. a favor. No me omita. No, Me quería pasar de lado. presidente. Aquí como está el autor de la indicación a favor. Aprobada 4 por 1 con modificaciones, porque es solamente para la segunda parte, y eso significa
por efectos del reglamento nuestro, el 121, de que en la página 18, del texto comparado, donde están los criterios voluntarios, se elimina el criterio de la segunda columna, el B, donde estaba precisamente esta misma regulación y los mismos términos, que era que se establecía este criterio siempre y cuando contaran con las facilidades y el apoyo Sale de los para los voluntarios. estudiantes. Claro, por eso va porque se puso Se va obligatorio. como obligatorio y sale de los voluntarios. A continuación, dentro, esa es la indicación 15. Antes de ¿Va a votar esta? la indicación ¿Va a votar 16. otra más? ¿La 16? ¿Una más? ¿Va a votar una más? Quiero votar una más. ¿Eh? ¿Una más? Ya, ¿solo una más? Sí. y la indicación, la siguiente es la indicación 16, página 14. Aquí nos perdimos, claro. Vamos hacia atrás. Ya. Indicación, sí, que ahora son indicaciones parciales al texto, a lo que Esto es igual que la primera, ¿no? Este es igual que la primera. Es solamente Exactamente. adecuatoria. claro, que en el fondo se diga que el proceso, que los criterios que se adopten serán, que tienen que ser, perdón, la norma dice, la norma vigente, esto es una indicación a la norma vigente, no es al texto aprobado en general. Dispone que en esta etapa de admisión, el 18.3 dice, solo en los casos que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, los establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por estos. De estos los mecanismos que ponga en función el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes. Ahí los senadores Macaya y Sperger proponen agregar que eso, que sean objetivos y transparentes, será sin perjuicio del procedimiento especial de admisión consagrado en el séptimo quinquenio, que son para la escuela de admisión. Bien. Ofrezco la palabra en votación. No afecta nada tampoco. Es la misma No afecta discusión. nada. Es la misma discusión anterior. Si les parece. A favor, no. Sí, antes, No afecta nada, ¿no es cierto? la indicación anterior, presidente, para ser coincidente con la... déjeme, me da un segundo, presidente, en la página... Déjeme verificar. La indicación 6, en la página 8, fue una indicación que se rechazó reglamentariamente 5-0. Acuérdense que ahí hubo abstención. Perdón, se aprobó reglamentariamente, se aprobó reglamentariamente 5-0, porque hubo abstenciones. Usted está poniendo entonces ahora en votación la indicación 16 de la señora Sperger y Cas. Perdón, y Sperger y Macaya. Señor Cas. A favor. A favor. Senador Castro. A favor. Senador Espinosa. A favor. Presidente. A favor. Aprobada 4-0 la indicación. Habiéndose cumplido el objeto, se termina la sesión.